Buenas a todas y todas las personas que estén viendo este video. Les cuento que esta es nuestra primera clase de lo que sería el primer ciclo medio de Crece Chile, Quilicura, en la asignatura de Ciencias Naturales. Y bueno, más que nada desearles que estén bien en sus casas. Es difícil hacer el trabajo a distancia, pero lo daremos todo para que su aprendizaje no se vea interrumpido y todos puedan tener las herramientas necesarias para pasar sus pruebas. Así que eso, yo soy Patricio Caripán y con sus profesores Bárbara, Claudio y Jovanka estaremos trabajando durante estas semanas para lograr nuestro objetivo. Y bueno, se preguntarán por qué están estas imágenes acá, ¿cuál es la relación que tiene una jirafa con el maqui, que es un fruto del sur de Chile, la salmonela, que es una bacteria que nos da cuando se nos corta el huevo, y Luli? Bueno, quiero decirles que todos ellos que están en estas fotos tienen células y que por lo tanto tienen vida. ¿Ya? En ciencias, la química estudia la materia, pero la diferencia entre la química y la biología es que la biología estudia la materia viva. Porque como ven acá en las imágenes, eso es materia, es como objeto de estudio para las ciencias, pero en biología se estudia la materia que está viva, y toda la materia que está viva está compuesta por células. Esta materia que está viva tiene distintas formas y funciones. Cabe destacar que entre ellas está alimentarse, crecer, desarrollarse y reproducirse. Todas las cosas que estén vivas tienen esas funciones. Es importante hacer hincapié en el ciclo de la gallina, porque el ciclo de la gallina es donde podemos ver la célula más grande. El huevo es la célula más grande que existe y que se puede ver. Cuando vean un huevo, es una célula, ¿sí? Y vemos que el huevo, claro, es cuidado por la mamá, o sea, por la gallina. Después nace el polluelo y ese polluelo crece con la misión de reproducirse para seguir creando más huevos. Y bueno, en esta otra imagen podemos ver, es como el ciclo del ser humano, que en realidad el ser humano, por ser un ser social, tiene muchas otras funciones en nuestra vida, pero si lo vemos desde el mundo más de la naturaleza, como por ejemplo el de la gallina o el de cualquier otro animal, se va a ver mucho más simplificado todas estas funciones que tiene la célula finalmente. ¿Qué es la célula? La célula es la unidad más pequeña que tiene la vida. Cuando hablemos de vida, lo más pequeño siempre va a ser la célula. Tienen independencia. ¿Y por qué? Porque existen dos tipos de células, las células unicelulares y las pluricelulares. Las unicelulares son capaces de vivir a partir de ser solo una célula. Por lo tanto, una célula es vida. En cambio, las pluricelulares son mucho más complejas y van a funcionar a partir de la unión de muchas de estas. Por ejemplo, nosotros somos el resultado de una unión pluricelular, porque somos compuestos por millones y millones de células, ¿sí? Las células son la base de los seres vivos. Como les decía anteriormente, cuando hablemos de las cosas que estén vivas, de los seres vivos, lo más básico que exista va a ser la célula, ¿sí? Y bueno, los organismos pluricelulares, es importante mencionar que están organizados a partir de células, pero que muchas células pueden formar tejidos. Y estos tejidos, a partir de muchos tejidos podemos formar órganos. Y estos órganos van a formar sistemas mucho más complejos, como los sistemas circulatorio, respiratorio, digestivo, sistemas que vamos a ver en las próximas clases. Sistemas mucho más complejos que van a finalmente formar organismos complejos, y organismos que después pueden ser parte de un ecosistema o de una comunidad, pero eso se va a ver en la unidad de ecología. Y como podemos ver en esta imagen, este epitelio intestinal está formado por muchas células, que son cada una de las que vemos ahí.
muchos epitelios o muchos tejidos van a formar lo que va a ser el sistema digestivo, y el sistema digestivo va a formar un organismo complejo como es el ser humano, que lo estamos viendo en esta imagen. ¿Ya? Cabe mencionar que no todas las células son iguales, porque uno siempre ve el dibujo de una célula en específico. Es como estos monitos animados. Uy, yo tengo monitos acá. Uno siempre ve como estos monitos, y en verdad cabe destacar que no todas las células son iguales. Ahora sí. Existen distintos tipos de células, no todas como las muestran las imágenes o las caricaturas, sino que al microscopio podemos diferenciarlas fácilmente. Por ejemplo, el primer conjunto de células son las células sanguíneas, o sea, las células de nuestra sangre, que lucen más o menos así. El segundo conjunto son las células nerviosas, que son nuestras neuronas, que son las que nos ayudan a pensar. El tercer conjunto de células son las células óseas, que son nuestros huesitos, así lucen al microscopio. Y la cuarta son las células de la piel, que bueno, es nuestra piel, y que se puede diferenciar. Ese es como un corte que hicieron y lo pusieron en el microscopio, así lucen nuestras células de la piel. Esto es para que diferencien más o menos de que no todas las células son iguales, y que en realidad cada una tiene como, según su función que cumplen en el organismo, tienen distintas formas o distintas estructuras. ¿Ya? Es importante reconocer el origen del concepto de la célula. Un día un científico llamado Robert Hooke puso frente a un microscopio un corcho. Este corcho, como lo vemos en la imagen de la presentación, mostraba distintas celdillas. Gracias al concepto celdillas es que finalmente se acuñó célula. Es triste porque Robert Hooke nunca vio células, sino que vio lo que quedaban de ellas, ya que estas ya no estaban vivas. Lo importante de esto es que gracias a Robert Hooke nosotros pudimos reconocer otro tipo de vida. O sea, antes las personas no conocían la vida como la conocemos hoy en día. Ellos creían que la vida se generaba espontáneamente, que una guagua nacía por casualidades de la vida. Y esto no se da así. Hay que hacer un acercamiento mucho más profundo para poder reconocer cómo nos desarrollamos y cómo la vida funciona. ¿Sí? Aquí en estas imágenes podemos ver una tardígrada, o también le llaman oso de agua, que a mí me encantan porque son especies que cuando los humanos se extingan por las altas o bajas temperaturas, ellas van a seguir existiendo porque pueden con todo. Y en la imagen de al lado vemos una mariposa con mucho más detalle de lo que solemos verlas. Estas imágenes son gracias a las invenciones que se han hecho últimamente, alta tecnología en microscopios. Existen dos tipos de células, las eucariontes y las procariontes. Las eucariontes se conforman generalmente por animales, protozoos, hongos y plantas, ¿ya? Son mucho más grandes y mucho más complejas que en sí las células procariontes, perdón. Y la gran diferencia que tienen con las procariontes es que estas tienen un núcleo. Todas las células eucariontes tienen núcleo, y este núcleo va a proteger nuestro material genético, que no está dispuesto como en las células procariontes, porque las células procariontes no tienen núcleo, o sea, está disuelto en el citoplasma, y su material genético está en forma circular. Generalmente las células procariontes son cianobacterias y bacterias, y son mucho más pequeñas. Es importante destacar que todas las células procariontes tienen flagelos o pilis, que son unas estructuras que les permiten movilizarse. Eso sí, dentro de las eucariontes pueden haber tipos de células que mantengan pili o flagelo, por ejemplo los espermatozoides. Es importante hacer una distinción, una separación, ya que existen dos tipos de células eucariontes o eucariota. Se le llama de las dos formas. Existe la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal, ¿sí? ¿En qué se diferencian estas? Que la vegetal tiene pared celular, cloroplasto, y
una gran vacuola central. Las células animales tienen vacuola, pero son muy pequeñas e incluso insignificantes, porque nunca se mencionan en los dibujos que se hacen de las células animales. Pero la célula animal, a diferencia de la célula vegetal, tiene centriolos, ¿ya? Después vamos a ver en detalle todas estas estructuras. Pero es importante que reconozcan estos dos tipos y como sus diferencias. Y bueno, a continuación se les va a disponer de distintas preguntas para que ustedes las respondan. Pueden hacerlo ahora o si quieren al finalizar la clase, pero podría ser efectivo que ustedes respondan estas preguntas ahora. Vayan a tomar agua, se tomen un descanso y sigan con la clase porque queda la mitad todavía. Las preguntas dicen así: ¿podemos considerar a la célula como un ser vivo? Fundamente su respuesta. ¿Qué son las células procariontes y eucariontes? Y la 3 dice: ¿considera importante el desarrollo del microscopio?